Listo, vamos a dar inicio a la clase, la semana número 7, que corresponde el 21 de junio al 2 de julio del 2021. Aquí revisen muy bien, ¿sí? Esta ficha es para 2 semanas. Ya, esta ficha es para 2 semanas. Entonces, la próxima semana solamente de pronto les explicaría algo que no entiendan. También para dejarles descansar un poquito. Para dejarles descansar un poquito y para que se les baje un poco las tareas. Muy bien. El tema del día de hoy son funciones trigonométricas. ¿Qué nos dice aquí? Observar la gráfica y mediante una lluvia de ideas contestar a las siguientes preguntas. Esto solamente es para interactuar con docente estudiante, ¿no? Ustedes de pronto saben qué es la trigonometría. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? ¿Para qué sirve o para qué la usamos? ¿Nadie? Bueno. Nadie se acuerda qué es la trigonometría. De los 12 que están. ¿Medición de ángulos? Sí. Sí, por ahí. La trigonometría se estudia, se encarga de estudiar las funciones trigonométricas como puede ser el seno, hallar el seno, el coseno, tangente. Tangente, cosecante. Todo eso, de eso se encarga la trigonometría. Ahora, ¿para qué sirve o para qué lo usamos? Para hallar el cálculo de los ángulos, ¿no? Vamos a calcular de cuánto está de qué ángulo está formado dicho triángulo, ¿no? Para eso nos sirve. Obviamente ahí también los arquitectos al momento de construir una casa es muy importante de que estén bien los ángulos y todo eso. Los arquitectos son los que más estudian acerca de esto. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria de radio unidad. Las razones trigonométricas del ángulo, así se representa el ángulo con este símbolo, son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo tiene tres lados y se forman asimismo tres ángulos, ¿no? Es decir, las comparaciones por su cociente de sus tres lados, A, B y C. El seno, entonces aquí vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas. Me dicen que existen 6. Vamos a ir estudiando primerito el seno. El seno del ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa. Tienen que tener bien en cuenta, por ejemplo, si yo digo que aquí está el ángulo, aquí está dibujado el ángulo, obviamente. Entonces, el cateto opuesto viene a ser esto de aquí porque está opuesto al ángulo. Y la hipotenusa es el lado más largo, el lado más que mide más es la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa el lado que mide más, el lado más largo. Ya, entonces, esto viene a ser la hipotenusa. Y el cateto adyacente, pues viene aquí juntito al ángulo, por eso le dicen adyacente. Entonces, esto es cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Siempre y cuando
Siempre y cuando, por ejemplo, la hipotenusa no va a cambiar, va a ser el lado más largo, ¿ya? Pero los catetos sí, por ejemplo, si yo le pongo el ángulo acá, aquí vendría a ser el cateto adyacente y acá vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? Entonces es de acuerdo a donde esté situado el ángulo. Entonces, dicho esto, para aplicar bien la fórmula, tengo que saber los lados, ¿no? Cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa para yo poder establecer los valores. Entonces, para hallar el seno del ángulo, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Aquí obviamente reemplazamos con valores, en este caso solamente estamos viendo teoría nada más. Vamos a la siguiente función, el coseno. El coseno de un ángulo como está aquí, miren la fórmula, o el símbolo del ángulo, se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente, que es más conocido, y la hipotenusa. Entonces, aquí solamente se halla seno del... ¿Cómo se halla el coseno del ángulo? Yo sí les pido de favor que pongan atención. Parece que están por ahí. No sé dónde están. Entonces pongan atención. Pero sí es importante que tengan en cuenta, por lo menos, que de las fórmulas, ¿no? Entonces, para hallar el coseno de un ángulo, decía que tengo que poner el cateto, el valor del cateto adyacente y la hipotenusa. Se dice también contiguo, pero más se utiliza como cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente vendría a ser B sobre la hipotenusa sobre C. B sobre C, ¿ya? Entonces, eso tengo que tener bien en cuenta. Obviamente aquí se va a reemplazar por valores, pero como solo estamos estudiando teoría, también nos dicen acerca de las abreviaturas. La abreviatura es cos y viene del latín cosinus. ¿Ya? Vamos por la siguiente función trigonométrica, que es la tangente. La tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, tan, esto de aquí obviamente se lo realiza en calculadora. Hay fórmulas, hay este simbolito en la calculadora y se lo puede hallar en la calculadora. Entonces, el tangente del ángulo me decían que es igual al cateto opuesto, vendría a ser A sobre el cateto adyacente sobre B, A sobre B. Vamos por la siguiente función trigonométrica. A ver, aquí su abreviatura es tan o TG. Vamos con la cosecante. La cosecante es la razón trigonométrica recíproca del seno, es decir, coseno por el seno es igual a 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Coseno del ángulo es igual a 1 sobre el seno. Entonces, el seno que me decía que era la hipotenusa sobre el cateto opuesto, C sobre A. Aquí prácticamente nos habla de puras fórmulas. Si yo les mandaría, o sea, si yo les diría que realicen, que me hallen el seno del ángulo, ustedes buscan la fórmula y reemplazamos valores y ya estuvo. Hallo el seno del ángulo. Pero, como les dije, solamente estamos viendo teoría, no se me asusten. Vamos al, donde me quedé, vamos al secante. La secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno, es decir, sec por cos. Asimismo es sec igual a 1 sobre cos, igual hipotenusa sobre el cateto adyacente. Su abreviatura es sec. Vamos cotangente. Este es el último, ¿no? Sí, el último.
cotangente, perdón, es la razón trigonométrica recíproca de la tangente. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Cotangente, el ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora vamos a estudiar el círculo trigonométrico, también conocido como goniométrico. Es aquel círculo cuyo centro coincide con el origen de coordenadas del plano cartesiano y cuyo radio mide la unidad, ¿ya? La unidad quiere decir que de aquí a acá tiene 1. Y de aquí a acá tiene 1. Entonces es por eso que mide la unidad. El círculo trigonométrico tiene la ventaja de ser una herramienta práctica en el manejo de los conceptos de trigonometría, pero al mismo tiempo es un apoyo teórico, pues ayuda a fundamentar y tener una idea precisa y formal de las funciones trigonométricas. Miren, a través del círculo trigonométrico, este es el círculo trigonométrico, que lo representa en un plano cartesiano, ¿no? Se puede obtener de forma manual o analítica el valor aproximado de las razones trigonométricas para un ángulo determinado si se dispone de los instrumentos geométricos necesarios. Vamos a ver las características del círculo trigonométrico. Su radio es igual a la unidad, ¿sí? Muy bien, ¿por qué su radio es igual a la unidad? Porque tanto a la X le recorro 1 y tanto a la Y le recorro asimismo 1. Entonces, si lo uno, la radio tiene que ser igual a la unidad. Esto es radio de un círculo, ¿ya? Su centro es el origen de las coordenadas. ¿Dónde se originan las coordenadas? De aquí, de este centro, del centro del plano cartesiano. Sus razones trigonométricas son independientes de un radio vector, del radio vector. Entonces aquí ustedes ven que se forma un triángulo rectángulo. Miren, un triángulo rectángulo al momento que yo trazo la radio, formo un triángulo rectángulo. Y aquí puedo ubicarle el seno, el coseno, el tangente, cotangente, puedo ubicarlo aquí. Como siempre viendo la equivalencia en las fórmulas, nada más. ¿Ya? Vamos a borrar. Muy bien. Cuadrantes del círculo trigonométrico. Tiene 4 cuadrantes. Al igual que el plano cartesiano, tiene 4 cuadrantes. ¿Ya? El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ya, el primer cuadrante, ¿dónde quedaría? Empezamos de aquí para acá, así. Aquí queda el primer cuadrante, en esta parte de aquí. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ya, eso siempre en el plano cartesiano también. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dicen, ahí siempre a la izquierda se cuenta o se puede contar a la derecha. No, siempre así. A ver, ¿cómo Okay. diría yo? A lo contrario de las manecillas del reloj. Claro, a lo pues. Primero, segundo, tercero y cuarto. O déjenme ver. De pronto estoy confundida. Déjenme hacerle más grande para verle bien. Lo que sí estoy segura que es primero y segundo cuadrante. Aquí no le veo bien. Cuadrante, no lo puedo identificar bien. Déjenme ver acá.
Sí, aquí me pone tercer cuadrante, entonces... Sí, y el cuarto cuadrante me pone acá. Ah, no, sí, está especificando acá. Acá no se especifica, sí. Estoy equivocada. Equivocada, miren. Aquí sería primer cuadrante, segundo cuadrante. Aquí no le veo bien. ¿Me ayudan a ver ustedes qué cuadrante es este? Sí, tercero es. Se ve como el cuarto. Sí, pero eso es lo que yo me confundí. Yo, como les digo, yo enseño lo que aprendo. Entonces, para los cuadrantes de los planos cartesianos es así. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Está bien. Si no es que aquí me hizo confundir y digo, ¿cómo? Veo como el cuarto. Aquí veo como 4. Veo así. Así veo, pero no es. No creo que me esté confundiendo. La memoria no me falla a mí. Entonces así quedaría. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Ok, listo. Cuarto cuadrante. Listo. Vamos a ver igual más acá abajo. De pronto como este. Entonces, aquí es el primer cuadrante, clarito lo dice. Primer cuadrante. Parámetro, signo más, claro, obviamente esto es más y más, porque es X positivo y Y positivo. En el primer cuadrante son positivos. Ya, positivos. Aquí vamos viendo cuadrante por cuadrante. Vamos al segundo cuadrante. Miren cuál es el segundo cuadrante. Hasta aquí estamos bien. Segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, el aumento del ángulo disminuye. ¿Ya? Entonces, aquí se va a ubicar positivo y negativo. Ya va a venir positivo y negativo. Vamos aquí al tercer cuadrante. Sí, estoy bien. Aquí miren, aquí está el tercer cuadrante que corresponde al lado izquierdo, donde están negativos y negativos. Negativos X, negativos Y. Este es el tercer cuadrante. ¿Ya? Y vamos al cuarto cuadrante que está a este lado de aquí. El cuarto cuadrante. No estoy equivocada, estamos bien. Este es el cuarto cuadrante con el aumento del ángulo que disminuye en el seno. Y mientras que aumenta en el coseno. Ahora vamos a ver la resolución de problemas. Vamos a ver qué se nos ha quedado en la cabeza o qué tenemos que hacer nosotros. Igual acá. Resolución de problemas. De acuerdo a los conceptos anteriores, realiza las siguientes actividades. Mediante un organizador gráfico, realiza un resumen de las funciones trigonométricas. Está fácil. Este es ustedes ya saben, ¿verdad? Que es un organizador gráfico. ¿O no saben? Aquí funciones trigonométricas. Acá, ¿en cuánto se dividían? ¿Cuántas eran? 4. 0. ¿Quién da más? ¿En cuánto se dividían? ¿Quién da más, chicos? No les voy a poner 0, no. Se pueden equivocar. 6, dice. 6. Seno, coseno, tangente, cotangente. Ya, así pueden hacer, ¿no? Obviamente, mejor que de lo que está aquí, con reglita, todo bonito, ya.
Entonces aquí van poniendo todo lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y de aquí van poniendo un concepto o fórmula del coseno, ¿ya? Y otra, serían fórmulas, porque hemos visto puras fórmulas, ¿no? Y nada más estuvo hecho la tarea. Y ya estuvo hecho la tarea. ¿Ya? Solo tienes que completar nada más. Ya, ahora, ¿qué es lo que me dice? La siguiente actividad me dice, no sé dónde ladra el perro, pero bueno. La siguiente actividad me dice, grafique el círculo trigonométrico cuyo centro es el origen de las coordenadas. Obviamente voy a dibujar el plano cartesiano. El origen es el centro, aquí está el centro, y que tiene como radio 1, traza el triángulo rectángulo, grafico el círculo, trazo el triángulo rectángulo. En el segundo cuadrante ya. Entonces, mal ubicado el triángulo rectángulo, ¿dónde sería? ¿En dónde sería? En el segundo cuadrante y ubique las 6 razones trigonométricas en sus respectivos lados. En el segundo cuadrante, ¿en cuál sería? Aquí, aquí. Lado izquierdo, lado izquierdo. Izquierda. Izquierda. Muy bien. Ahí hago esto y hago el círculo trigonométrico. Bueno, ahí ustedes lo hacen mejor, ¿no? Entonces, ¿en dónde me voy a basar yo? Pues bien, me piden los lados. De pronto yo no entendí muy bien los lados. Me hice bolas, como ustedes dicen. Y voy acá. Aquí está en el Tercero. con el segundo cuadrante, primero, segundo. Aquí está en el segundo cuadrante, pero no está puesto lo que es el seno, el coseno. Entonces, muy bien, busco otra gráfica donde esté con todo lo que está ubicado, seno, coseno, tangente con tangente. Creo que es la primera gráfica. Esta de aquí, solo que le voy a dibujar ¿dónde? En el segundo cuadrante. Nada más. ¿Alguna pregunta? Dicen, hacemos lo mismo que está ahí, pero solamente en el segundo. O sea, lo pasamos del primero al segundo. Sí, pero mucho ojo, tienen que ubicar bien dónde queda el seno, el coseno, todo esto. Ya, tienen que ubicarle en el segundo cuadrante, sí, obviamente, pero tienen que ubicarle bien, ¿no? Ok. Y aquí está ya dibujado, solo tienen que poner nomás dónde está el seno, el coseno, tangente, cotangente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aquí está en el tercer cuadrante. Ya. Eso es todo, mis estimados